Señor. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que se va conectando de forma especial y que nada, Señor, puede impedir que tu gloria, Dios, de verdad sea manifiesta de forma sobrenatural en cada vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y honra, Señor. Amén y amén. Por favor, me confirman si se ve si estoy compartiendo. Buenas noches, Paz, sí se ve. Ok, listo. Bueno, esta es nuestra penúltima clase, y en el día de hoy pues vamos a tratar el día del Señor, las trompetas y los dos testigos. Se ve, ¿verdad? Voy en la introducción. Como sabemos, a ver, déjenme aquí. Como sabemos, pues Juan, ¿verdad? El que escribió Apocalipsis, pues estaba en la isla de Patmos exiliado. Se dice que Apocalipsis pues fue escrito más o menos en el año 90 después de Cristo. ¿Y qué era lo que buscaba definitivamente el Señor? Es que el plan definitivamente de Dios para la humanidad era que de verdad hubiese o trajera paz y prosperidad para todos los que le adoraran a Él y lo obedecieran a Él. Pero ¿sabe algo? Se necesitaba entonces definitivamente una intervención sobrenatural, y dolorosa para convencer a los humanos de que se arrepientan de sus pecados. Entonces a esto es lo que se le llama como el Día del Señor. Es decir, que se va a pasar definitivamente por ciertas pruebas, por ciertos momentos bastante fuertes, aunque es en un corto tiempo, pero que necesita que definitivamente la gente pueda entender y reconocer al Señor. Obviamente esto nos muestra cómo Satanás provoca gran rebelión, ¿verdad?, durante todo este tiempo y destrucción de la tierra, de acuerdo a todo lo que se ha venido explicando. Ahora, estos tres textos bíblicos que les coloqué aquí, como Marcos 13:19, dice, porque aquellos días será de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. O sea, está hablando específicamente de lo que obviamente el enemigo, ¿verdad?, comenzará a hacer para levantarse y hacer que la gente hacer esa piedra de tropiezo. Apocalipsis 3, del 9 al 11, dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es algo que a mí me impacta mucho porque definitivamente esto es de cada uno. Todos vamos a presentar dificultades, todos vamos a presentar ciertos problemas, algunos podemos presentar ciertos bajones espirituales, pero definitivamente está en nosotros que podamos levantarnos de verdad, de verdad, de verdad en este tiempo. Así que, amados, la decisión es de cada quien. Bueno, ¿qué es el día del Señor? Y esto tiene que ver, porque ustedes dirán, bueno, ¿y esto en qué hace parte? Bueno, el día del Señor está en la primera parte de Apocalipsis 8, del 1 al 6. Veníamos, o sea, ya vimos los sellos, ¿cierto? Pero Apocalipsis 8 comienza precisamente con la manifestación o la apertura del séptimo sello. Y como lo dice aquí, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces, esto aquí es importante, ¿por qué? Porque el silencio nos muestra la preparación de los 7 ángeles para sonar, ¿sí?, las trompetas. El altar estaba lleno de las oraciones de los santos, o sea, ellos estaban clamando y harían mover la mano de Dios para que culminara lo que se estaba viviendo, obviamente, ¿dónde? En la tierra. Entonces, ¿sabe algo? Por eso la iglesia no puede dejar de orar por las cosas que hoy siguen sucediendo, por lo que hoy estamos. Por eso es que el Señor nos llama a interceder. Ahora, Dios enviará al mundo una serie de castigos, ¿cierto? Con el fin de llegar a las personas rebeldes al arrepentimiento. Entonces, ese día del Señor es llamado el gran día de su ira. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, este periodo de tiempo mostrará, o sea, cuando se hace la apertura, ¿sí?, del séptimo sello, está manifestando que ahí viene, o sea, que lo que se vivió en los sellos todavía ni siquiera es, me explico, como todavía la ira de Dios, o sea, apenas va a empezar. Entonces, o sea, que lo que viene ahora es mucho más fuerte de lo que venía sucediendo. Entonces, el gran día de la ira del Señor, como dice aquí, es un periodo de tiempo en el que Dios mostrará a la humanidad su justa indignación por la corrupción y destrucción que la rebelión en contra de su benéfico camino de vida habrá causado. Y aquí Isaías, se le puso esta cita, capítulo 13, versículo del 6 al 13, dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Óigame, qué cosa tan tremenda. Pero fíjese que lo está diciendo Isaías. ¿Y dónde está el Señor como confirmando eso? En Apocalipsis. O sea, estamos hablando de una distancia de tiempo, o sea, bárbara. Pero mira cómo definitivamente se complementa cada una de las cosas, porque el Señor, o sea, desde esos tiempos definitivamente estaba indignado de ver a la gente, o sea, ir y volver. Entonces, a los que están aquí conectados, les digo, hey, despertemos, despertemos. Yo sé que esto es una clase, pero ¿sabe algo? Definitivamente ese es el tiempo para poder tomar una decisión si de verdad yo quiero ser salvo, si de verdad yo me quiero ir con el Señor. Porque hay tantas manifestaciones y a veces parece que no nos percatáramos de las cosas. Entonces el Señor quiere definitivamente que nosotros nos levantemos para poder entender que el Señor quiere hacer cosas especiales en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Díganme, porque ustedes saben que no se puede ver si ustedes escriben algo o... Ok. ¿Por qué es necesario el día del Señor? Y aquí lo dice claramente. El hombre fue creado para desarrollar dentro de sí los regalos divinos de la autoconciencia, el libre albedrío, la imaginación, el entendimiento y eventualmente el carácter justo de Dios. Entonces, ¿sabe algo?
yo tengo que entender que Dios quiere, sabes que tú y yo caminemos bien. Entonces el día del Señor comenzará oficialmente cuando el séptimo sello sea abierto. Ya lo estábamos viendo en Apocalipsis 8:1. Y es descrito en casi todo el resto del libro de Apocalipsis, pues incluye pues las plagas de las 7 trompetas, las últimas 7 plagas, o sea, las copas, o sea, viene todo lo demás que va a acontecer. Entonces la ira de Dios durará por poco tiempo y él mismo evitará misericordiosamente que el mundo se autoaniquile, pues de esto el Creador establece su maravilloso y pacífico reinado. Ahora, para comprender esto necesitamos entender que el pecado corrompió el mundo entero. Recuerdan, ¿verdad? Que cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, con estas palabras, ¿sabes? Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Y esto lo podemos ver en Génesis 1:26 y en Génesis 2:7. Entonces el hombre fue creado, como lo dice aquí, para desarrollar dentro de sí los regalos divinos de la autoconciencia. O sea, que ellos, o sea, de verdad, cada uno de nosotros tiene un libre albedrío, una imaginación, un entendimiento. Pero al comer definitivamente del árbol prohibido en el jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron un patrón de conductas y decisiones que no separaron de nuestro Creador desde entonces. Entonces el pecado había contaminado su relación con Dios. Entonces, si vemos todo el tiempo que ha transcurrido en la historia humana, se ha comprobado definitivamente lo insensato que es vivir sin tener una relación con Dios. Entonces, mire, a pesar del avance tecnológico e increíble progreso en tantas áreas de investigación, el ser humano no ha sido capaz de solucionar sus problemas más apremiantes ni de satisfacer sus necesidades espirituales más urgentes. Entonces, vemos la proliferación del crimen y la pobreza alrededor del mundo continúan en aumento, mientras las guerras, la inestabilidad política y los conflictos religiosos siguen asolando a la humanidad. A su vez, ¿sabe algo? La confusión en cuanto a Dios y la moralidad continúa atormentando a muchas personas y solo algunos comprenden por qué suceden estas cosas. Entonces, la Biblia nos enseña que un espíritu maligno llamado Satanás pues es el gobernante de la sociedad actual y es el responsable de que el mundo entero esté engañado, y eso pues lo podemos ver en muchas citas bíblicas. Aunque no se puede obligar a tomar malas decisiones, Satanás es capaz de influenciar el comportamiento de las personas poniendo en sus mentes cierto tipo de pensamientos y emociones. Por eso es que tenemos que tener cuidado, por eso es que tenemos que tener intimidad con el Señor, porque el enemigo va a querer definitivamente sacarte del propósito, y quien puede tomar la decisión somos cada uno de nosotros. Satanás manipula al ser humano sutilmente para que idee y lleve a cabo cosas incorrectas y puede incluso hacerle pensar que son apropiadas. Sin la ayuda, pues, del Espíritu de Dios ni el deseo de vivir según su camino, el hombre naturalmente se rinde ante los ataques de Satanás. Entonces, Adán y Eva, eso fue lo que les pasó. Las mentiras de Satanás obviamente los llevaron a cuestionar lo que Dios les había enseñado. ¿Se acuerdan? Cuando dice, eh, cuando dicen, eh, ¿quién ha dicho que vas a morir por comer de ese árbol? Ah, ¿quién ha dicho? No, 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 no. Lo que pasa es que, tú sabes, o sea, con que Dios ha dicho. Entonces son las cosas que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, sabes, al haber rechazado las leyes de Dios y su camino de vida perfecto y provechoso, la humanidad ha adoptado cada vez más características del enemigo de Dios. O sea, ¿de quién? De Satanás. Entonces Dios ha tenido que intervenir 2 veces en este mundo para detener el círculo vicioso del pecado que destruye y corrompe todo lo bueno que ha creado. Y esto ocurrió cuando, en los tiempos de Noé, durante la construcción también de la Torre de Babel. Entonces el día del Señor será la intervención de nuestro justo Dios, necesaria para acabar por completo con la maldad y finalmente establecer su reino en la tierra. Ahora, antes de que se dé la apertura pues del séptimo sello, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores, pues Dios sellará los 144,000 que representan las 12 tribus de Israel.
pero al abrirse definitivamente ya el séptimo sello, o sea, las 7 trompetas, es decir, los 7 ángeles ya están ahí para comenzar a ser tocadas. Entonces vienen las 7 trompetas. Apocalipsis 9, comienza del 6 al 7, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ya aquí comienza, o sea, la primera parte que les expliqué es, o sea, el día del Señor es la ira, o sea, ya comienza ¿con qué? Con la apertura del séptimo sello. Hubo un silencio, es decir, que eso queda como media hora, eso de pronto no significa, pero si yo me quedo aquí, que ustedes me están escuchando por media hora en silencio, pues algo incómodo, ¿cierto? O sea, ahí se estaban dando ciertas situaciones para preparar, o sea, el Señor estaba escuchando el clamor de la gente que estaba abajo, o sea, en la tierra, diciéndole, Señor, o sea, necesitamos que ya esto acabe. O sea, quien mueve definitivamente el Señor para que, o sea, comiencen a suscitarse las demás cosas para que se dé prontamente pues la venida del Señor, es el pueblo que está aquí abajo clamando por ello. Entonces, están los 7 ángeles ya dispuestos para tocar y cuando se produce esto dice, y los 7 ángeles tenían las trompetas dispuestas para tocarlas y el primer ángel tocó la trompeta. Entonces, hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los ángeles, de los árboles, perdón, se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, la primera trompeta tiene que ver con el juicio de Dios sobre la vida vegetal. O sea, desde el pasto o hierba hasta los grandes árboles. Es decir, que definitivamente todo lo conocido, o como dice uno, la zona verde, por decirlo así, o sea, toda la vida botánica se ve afectada. Tengamos algo claro, que dice aquí, se menciona solamente que es afectada una tercera parte, pero es sin duda, obviamente, un golpe muy duro sobre la tierra. El fuego es el gran instrumento usado por Dios, si se dan cuenta. Entonces, en el primer juicio global, si recordamos, Dios utilizó fue el agua a través, en el momento de lo que fue el diluvio, ¿se acuerdan? Ahora, en este tiempo, será el fuego el que purificará la tierra. Entonces las praderas y los bosques cubiertos de hierba serán destruidos parcialmente por el fuego. Tal y como nos relata el libro de Génesis, si ustedes recuerdan, la vida vegetal fue lo primero que Dios creó. Fíjense ahora, será lo primero en sufrir destrucción. Entonces, podemos ver que la agricultura será interrumpida, es decir, ya no será fácil de pronto cultivar. ¿Por qué? Porque es que esas zonas que tal vez eran zonas pues fértiles, por decirlo así, para poder cultivar, o sea, van a estar quemadas. Es decir, que van a haber grandes extensiones de tierra que quedarán como desérticas. Entonces no habrá semilla. Entonces, si hoy, nosotros nos damos cuenta, hay una gran deforestación en nuestro planeta Tierra. Mire, si uno ve los países que tienen mayor contaminación, si no estoy mal, es México, o sea, es bárbaro. ¿Por qué? Porque hemos acabado definitivamente con el recurso o con el material o con el insumo, por decirlo así, que nos ayuda a tener una vida oxigenada. ¿Cómo así? Acuérdense, el oxígeno, sin el oxígeno nosotros no podemos vivir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque las plantas cumplen ese proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Y nos ayuda a poder respirar, a poder de verdad, por eso es que uno dice, ay, yo quiero un aire puro, cuando de pronto se va hacia el campo, a esas zonas de verdad donde hay esos árboles, o sea, una cosa espectacular. Ahora imagínense que si dice que acabó con la tercera parte, o sea, eso quiere decir que, amados, vamos a tener problemas definitivamente para nosotros, ¿sí? Porque no vamos a tener, o sea, yo me imagino esa tercera parte, wow, no sé cómo se verá desde afuera, toda esa parte así como quemada,
o algo por el estilo, porque no tendremos ese recurso definitivamente que tanto hoy hemos perdido. Entonces, esa es la primera trompeta. Entonces, como dice, igual el granizo y el fuego mezclado con sangre. O sea, usted sabe cuando, bueno, aquí de pronto nosotros en Barranquilla como tal de pronto no hemos visto un granizado así, o sea, pero Bogotá, una de las plagas que obviamente hubo en Egipto fue granizo, es decir, que esto vendrá y dañará, no sé cómo será esa mezcla con sangre, pero definitivamente si así, literalmente como se dio en Egipto, así también se dará aquí en la tierra. Ahora, sigue Apocalipsis, versículo 8 al 9. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van diciendo? ¿Voy muy rápido o estamos bien? Que alguien que me diga. Pastora, Ok, bien. listo, mi amor, gracias. Ok. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Permítame un momentico. Ok. Vamos entonces a la segunda trompeta. ¿Esta a qué tiene que o a qué hace alusión? Esta está relacionada con las aguas saladas. Ahora, un gran objeto semejante a una montaña ardiente será arrojada a los océanos de la tierra, causando que un tercio de ellos se convierta en sangre, un tercio de la vida marina muera y un tercio de las naves sean destruidas. Entonces, el apóstol Juan no está diciendo aquí que una montaña ardiendo cayó o se precipitó en el mar. Juan describe que era una masa, como si fuera una gran montaña ardiendo que se precipitó en el mar. Pues podríamos decir que tal vez puede ser como un meteorito o un asteroide que al penetrar en la atmósfera, ¿verdad?, en estado incandescente causará un impacto tal que creará un oleaje de enormes tsunamis que destruirá la tercera parte de las naves y barcos del mundo. Entonces, al referirse aquí de verdad el apóstol y que el mar se convirtió en sangre, podría tratarse de un acontecimiento conocido como marea roja, motivado obviamente por la contaminación masiva del agua debido a la presencia de miles de millones de microorganismos muertos causados por la colisión de la mencionada gran montaña ardiendo en fuego precipitada en el mar. Aunque también, o sea, no podemos descartar que pueda tratarse literalmente de sangre como resultado directo del juicio de Dios. Acuérdense que eso también sucedió dentro de las plagas del antiguo Egipto. ¿Saben? Hay una parte en el profeta Jeremías, en el capítulo 51, el versículo 25, dice lo siguiente: He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Esta masa literal cae a un mar literal, y una tercera parte llegará a ser sangre literal, y una tercera parte de todas las criaturas vivientes, obviamente, van a morir. Entonces, nada puede ser más claro que todo esto. Mire, hoy definitivamente vemos cómo, no sé si usted recuerda, todas estas embarcaciones que de pronto inclusive han, bueno, barcos que se han hundido, ¿cierto? Pero los que son de estos petroleros, cuánto petróleo no se ha derramado inclusive en el mar. O sea, cuántos animales hoy no vemos, que de pronto vemos una playa donde está llena de animales muertos. Se dice que hay ahora ciertos tipos de pescados o de moluscos o de crustáceos, no sé, que ya no se pueden estar comiendo porque ya tienen alto contenido de plomo. Entonces ahora imagínese usted definitivamente el impacto que va a tener sobre la economía en todo, porque va a morir, pues obviamente, una tercera parte de todos los mares, es decir, que ese agua que hoy vemos del mar, o sea, se va a reducir. Van a morir la tercera parte de los peces y la tercera parte de los barcos del mundo son destruidos, y un barco no va a estar ahí anclado, o sea, van a haber muertes obviamente de vidas.
humanas también. Entonces, no sé si usted está con alguien ahí, pero pellizquelo, pellizquelo y dígale, óyeme, yo no sé si tú quieres vivir eso, pero yo de verdad me quiero ir con el Señor. Amén. Bueno. Apocalipsis 9, del 10 al 11, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Genjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y mire esto, aquí pues vemos como otro cuerpo celeste, quizás un cometa diríamos, eh, dado que a su paso va dejando una estela gigante, se desintegrará al aproximarse a la Tierra y los escombros contribuirán a contaminar aún más la Tierra. Entonces aquí el apóstol Juan denomina esta estrella con un nombre extraño, ajenjo. Ahora, ¿qué significa esto? El ajenjo es una sustancia amarga y venenosa que se obtiene de una raíz. Aunque normalmente no causa la muerte, produce ebriedad y enajenación. Deuteronomio 29:18 nos dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que se haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Por qué mencionan esto? Porque el ajenjo era el fruto de la idolatría. O sea, eso es lo que el Señor manifestaba. Entonces Dios amenazó a los falsos profetas por medio de Jeremías de que haría comer ajenjo y beber agua envenenada, y eso lo vemos ahí en Jeremías 23:15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre esta tierra. Entonces, el ajenjo, así como le estoy diciendo, fruto de la idolatría, representa pues la amargura del juicio de Dios sobre los desobedientes. Entonces, esto es muy importante. El ajenjo causará que la contaminación del agua dulce, o sea, mira esto. En el primero es la vegetación, en el segundo es el mar, ¿cierto? Pero ahora en el tercero estamos hablando que son los ríos. Óyeme, ¿cuántos ríos hoy son contaminados? Ya están contaminados. ¿Cuántos ya hay lugares inclusive que sus ríos se han secado? Ahora, entonces, no hay ríos y ahora los ríos que entonces estén o los ríos que queden en esos momentos serán contaminados con este ajenjo. Entonces, el ajenjo causará la contaminación del agua dulce y eso solo significa una cosa, muerte y sequía. ¿Por qué? Porque si algo necesitamos los seres humanos es el agua. Entonces, sin el agua no es posible la vida, ni el cultivo, ni la producción industrial, ni mucho menos las actividades cotidianas humanas. Entonces, ¿cuánto depende del hombre o el hombre del agua de los ríos? Y aquí tenemos que el juicio de Dios caerá sobre este vital y precioso elemento llamado agua. Entonces recuerda cuando hace más de miles de años una experiencia pues similar, ¿verdad? Ocurrió en Egipto a cruzar el Mar Rojo, llegaron a un lugar llamado Mara y sedientos como estaban, no sé si te acuerdas, encontraron que las aguas eran amargas. Entonces Moisés como líder, ¿verdad? Oró al Señor y le indicó que tomara un árbol y lo arrojara a las aguas amargas para que se convirtieran dulces. Eso fue un milagro y una bendición. Pero aquí sucede todo lo contrario. Fíjate que en este tiempo esas aguas dulces, o eso que era tal vez cristalino, eso que tal vez pues servía como fuente, ¿verdad? De hidratación y todo para la gente, se convertirán en aguas amargas debido a la contaminación que pueda producir este meteorito o este cometa. Entonces, los ríos dulces, obviamente el agua escaseará porque no podrán tomarla. Y hoy, vuelvo y te repito, hay muchas de esas cosas que hoy estamos viendo. Y la gente, ¿no? Todavía es la hora y ni se pellizca. Sé que hay un país, ahora se me fue, no lo recuerdo, de que aún por motivos de no llover, inclusive tuvieron que comenzar a hacer como horarios para el agua porque se habían quedado sin ese elemento. Entonces, amados, definitivamente estamos en unos tiempos muy cruciales. Dejemos de estar
perdiendo el tiempo, como decimos aquí de pronto en Barranquilla. Yo sé que de pronto no es una expresión muy buena, pero dejemos de estar mamando gallo. Entonces, o sea, despertemos. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Entonces aquí estamos ya entrando en la cuarta trompeta. Entonces, fíjate algo, con cada sonido de trompeta vemos que un terrible juicio gradual desciende sobre la tierra. Entonces, en este caso, de forma sobrenatural, Dios reducirá en una tercera parte la luminosidad de los cuerpos celestes. Hoy nos quejamos del calor. Hoy decimos, porque lo digo yo, obviamente, ay, qué calor, Dios mío, Señor, aplaca. Y comenzamos, ¿verdad? Pero llegará el momento donde dice que esto se reducirá y no habrá, o sea, una tercera parte de verdad se reducirá. Entonces, la pérdida de la luz y calor solar producirá inevitablemente una reducción radical de la temperatura, produciendo cambios drásticos en la meteorología y en los ciclos biológicos y botánicos. Sin embargo, veremos que esta medida es temporal, pero veremos de verdad hasta qué punto la vida en la Tierra, sus cosechas, la energía, etcétera, dependen de la luz solar. Esto es muy importante porque ya no tendremos, o sea, si hoy hemos visto cambios climáticos y esto debido también pues a todo el calentamiento global y todas pues las situaciones que estamos viviendo, por lo menos aquí en Barranquilla era muy conocido pues esas brisas decembrinas y ahora a veces las tenemos finales de enero o febrero, una cosa tremenda que siente uno que se van a reventar hasta los vidrios y todo y no las teníamos así, a veces siente uno un frío, todo como extraño por decirlo de alguna manera. Entonces ahora imagínese usted en ese tiempo donde la tercera parte, o sea, de lo que nos iluminaba, ¿verdad? O algo se reducirá, o sea, que aquellas regiones donde tal vez manejaban hasta menos 20 grados, yo me imagino que serán unas cosas locas. O sea, será un menos 20, un menos 30, un menos 40, yo no sé. Y me imagino que obviamente eso también producirá tal vez muerte, porque la gente tal vez no aguantará, ¿sí? Este tipo de manifestaciones. Ahora, el libro de Génesis, pues nos relata que fue en el cuarto día de la creación cuando estos cuerpos celestiales aparecieron. Habían sido creados antes, pero fueron entonces como fueron iluminados, y ahora es como si esta luz fuera disminuida en una tercera parte. Dios había permitido que estas luces iluminaran la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche, como lo dice pues obviamente Génesis 1:16. Ahora, quiero recordarte también que hay una parte en Mateo 24, en el versículo 29, donde dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, esto es tremendo, estas leyes de la naturaleza se verán severamente alteradas debido a la ausencia de la luz solar. Es decir, como esto, o sea, Dios apagará literalmente las luces de la tierra. Y esto es como para demostrar al Señor su poder, definitivamente para cuestionar el derecho del hombre con respecto a estas cosas, o sea, al pacto que nunca de verdad cumplió. O sea que vamos a ver situaciones bastante fuertes. Ahora, cuando termina esta cuarta trompeta, hay algo que se da, que es el inicio de los tres ayes. Dice el versículo 13, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Mire esto, o sea, estas cuatro trompetas antes afectaron, por decir así, la tierra, ¿sí? La vegetación, ¿verdad? El agua del mar, el agua de los ríos y las estrellas, o sea, el sol, la luna, ¿cierto? Y entonces se da una manifestación ahora
como diciendo, hey, ponte pilas, que ahora lo que viene es peor. Entonces, estos 3 ayes, como lo dice ahí, son unos lamentos por cada toque restante, aunque pues obviamente las consecuencias, ¿verdad?, de las anteriores también fueron fuertes, no será de verdad nada visto como lo que viene. Entonces, esto es como como una marca para dar inicio a la parte más dolorosa del periodo de verdad de la gran tribulación. Algunos dicen que cuando aquí oye un ángel volar por el medio del cielo, lo que, lo que dice de pronto una traducción antigua es que es un águila que vuela por medio del cielo haciendo este clamor. Bueno, eso lo sabrán o lo veremos desde allá arriba. Apocalipsis 9 del 1 al 12. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como los escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de eso. Wow, esta es fuerte. Entonces, esta quinta trompeta, pues a diferencia de las otras estrellas que habían caído sobre la Tierra, o sea, que asemejamos de verdad que es un cometa o un asteroide, cosas que obviamente son pequeñas porque obviamente una estrella, o sea, hablando del sol o de la luna, si viene y cae a la Tierra, pues nos hace papillas, o sea, desbarata todo, eso es imposible. Pero aquí, ya específicamente en la quinta trompeta, cuando se refiere a esta estrella, nos está hablando de que es un ángel caído, y lo que los estudiosos dicen es que es el mismo Satanás, ¿sí? Hay algunos pues que consideran que podía ser el anticristo también, pero como lo hemos visto y ya se miró, recuerden que el anticristo pues obviamente es un hombre que va a estar respaldado por Satanás. Entonces, el denominado pozo del abismo se menciona 7 veces en Apocalipsis y siempre se refiere a la prisión donde algunas de las hordas demoníacas serán encarceladas, un lugar donde se experimenta con mayor severidad el tormento y proscripción. Entonces, el denominado pozo sin fondo es el lugar intermedio de castigo de los ángeles caídos, los demonios, la bestia, el falso profeta y Satanás. Entonces, hay unos textos bíblicos donde obviamente se menciona esto, y los que le mostré aquí es Apocalipsis 11:7, donde dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora, es importante recalcar que el abismo e infierno son diferentes. O sea, el abismo es para pues el antiguo o para los judíos, ¿verdad? La morada de los muertos, es lo que se menciona como el Hades o el Seol. ¿Recuerda usted cuando el rico y Lázaro, ¿verdad?, decía que estaba en el Hades? Bueno, a eso se refiere. Pero el infierno es el lugar, o sea, es el destino horrible, o sea, es ese lugar denominado como el lago de fuego y azufre, donde el fuego no puede ser apagado, un lugar de vergüenza y confusión perpetua, un horno de fuego, un lugar con llanto y crujir de dientes y con tinieblas, ¿sí? Así como lo dice Apocalipsis 20, 14, el versículo 10, perdón, el versículo 14 y el versículo 15,
Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, ya ahí no hay ninguna separación, por decirlo de alguna manera. Ya ahí van todos al mismo lugar. Y yo te pongo esta imagen, aviso importante, o sea, es mejor perder, ¿verdad? Dinero, muchas cosas que la vida, entre comillas, o la carne te puede proporcionar para poder ganar esa vida eterna. Y a mí me impactó esto cuando estaba pues preparando esta clase, porque van al infierno, repítalo conmigo, los que quieren, y van al cielo los que quieren. Así que, amado, no sé cómo estás tú tal vez en estos momentos, porque obviamente yo no puedo medir tu nivel espiritual porque eso es algo muy personal. Pero estudiando todo esto que hemos venido, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos estudiando eh, eh, sobre Daniel y Apocalipsis y estos últimos tiempos, si tú retrocedes, pues no sé de verdad qué decirte, porque yo creo que ha sido de verdad el Señor muy claro, definitivamente diciéndonos, necesito que de verdad la iglesia despierte. Con esto que estamos viviendo, ¿verdad? Con esta pandemia, en el que tienes que estar resguardado. Hoy le decía precisamente a Yomanda, me siento como mala hija porque no te doy un abrazo, porque vio a mi cuñada y la abrazó y todo por su cumpleaños, y yo no la abracé, pero yo lo hice por cuidado, o sea, porque ajá, de todas maneras, el hecho uno de bajar, de salir, porque me trajo algo, yo decía, mejor la cuido. Pero creo que es un momento donde uno tiene que como que examinarse y decir, hey, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? El Señor nos está dando todas las herramientas definitivamente para poder caminar con Él. Y yo creo que es de cada quien definitivamente si quiere seguir o no. Recuerda que el enemigo obviamente va a querer, o sea, tergiversar las cosas y atacar tu mente y desviarte, pero la decisión la tomas eres tú. Entonces, como sale así, como se ven en las ambulancias, yo no sé cómo no soy buena para los sonidos, así que búrlese de mí, pero como una alarma de verdad en esta noche en que aprendamos definitivamente a caminar como el Señor nos está pidiendo que caminemos. Ahora, el Señor aquí, eh, como les decía, pues el abismo y el infierno son cosas diferentes. Nos dice que saldrán o que vendrá una devastación bastante grande eh, por unas langostas. Ahora, usted sabe que en las plagas hubo unas langostas, esas fueron pues literales, ¿cierto? Y hemos visto, este año inclusive hubo una de langostas de África, y dicen que cuando ellas van oscurecen inclusive, o sea, el sol es como si hubiese un eclipse solar, no puedes ver ni edificios como a 50 metros, o sea, es una cosa bastante grande y fuerte. Y dicen que el sonido que produce como viene es una cosa fuerte. Ahora, las langostas dice que se producen en lugares desiertos e invaden y devoran cultivos. Tienen unos 5 centímetros de largo y una envergadura en las alas de 10 a 12. Son de la misma familia que el grillo casero y el santamonte. Viajan en columnas de 30 metros de profundidad y hasta 7 kilómetros de frente. Entonces, cuando aparece, como les decía, una nube de langostas, es como si hubiese habido un eclipse de sol y no pueden verse edificios a una distancia de 50 metros. La destrucción que causan es increíble. Cuando han pasado por un área no queda ni una brizna de hierba. Entonces, las langostas ordinarias devastan la vegetación, pero no son peligrosas para las personas. Pero entonces yo quiero que tengamos en cuenta algo. Estas sí. Fíjense que les dicen que ellas no van a dañar nada verde. Acuérdense que ya la tercera parte estaba consumida, ¿cierto? Por el fuego, vemos que es la primera trompeta. Entonces les dicen de que no van a atacar, sino van a tocar
al ser humano aquel que no fuera sellado por el Señor. Entonces, hay dos posiciones, entre lo que más encontré, es que consideran que obviamente son langostas del tipo demoníaco, o sea, que son demonios, obviamente, que toman una forma y van a atormentar a los hombres que no están sellados por el Señor. Recuerde que obviamente también una tercera parte, ¿verdad? Bajó a la tierra cuando se rebeló Satanás y se vinieron con él, y se dice que obviamente esos gigantes, los Nefilín, de ahí donde viene Goliat, no sé si usted recuerda cuando los 12 espías fueron a inspeccionar la tierra prometida, que dijeron, y habían unos gigantes. Bueno, esos gigantes provienen de la relación que hubo de esos ángeles caídos, ¿cierto?, con mujeres humanas. También hay que tener en cuenta que obviamente ellos tendrán cierta, por decir, cierto poder, porque así como cuando Moisés tiró la vara, ¿verdad? Y esta se convirtió en serpiente, los magos, ¿verdad? Que obviamente venían con poderes demoníacos, hicieron lo mismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo, como se está a plenitud definitivamente todo lo que Satanás quiere hacer, se podrán dar estas manifestaciones. Ahora, otros dicen que así como vemos hoy, así como usted vio el Parque Jurásico, ¿verdad? La película, que dicen que tomaron como el ADN o el genoma, o sí, del animal, y entonces crearon nueva, aunque es una película, pero yo me imagino de verdad cómo va la tecnología hoy, que muchas de esas cosas tal vez ya se puedan estar gestando. Entonces dicen que pueden ser mutaciones creadas por el hombre, donde tal vez mezclaron ser humano con animales. Acuérdese que el Señor dice, nos pide, hey, no practique el bestialismo, en pocas palabras, o sea, no te ayuntes con un animal. Entonces, si esas cosas tal vez se podían manifestar, puede ser que de pronto creen alguna mezcolanza, ¿sí?, de un ser humano con algún animal para poder dar estas manifestaciones. Entonces, lo único que te puedo decir es, como no hay una realidad que sea, si sea una o sea la dos, la cuestión aquí es que ellos van a tener la autoridad o la función de infringir daño, y también si lo van a hacer físicamente, pues también lo van a hacer a nivel espiritual. Acuérdense que el escorpión, cuando pica, ¿cierto? Dicen que es un ardor bastante fuerte, que aunque pues no, tal vez en el momento no cause la muerte, sí la puede llegar a causar, o sea, en la medida que, porque puede ser alérgico a la picadura o el inmenso dolor o algo por el estilo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Que van a ser cosas bastante fuertes. Entonces, su ataque durará 5 meses. ¿Tú te imaginas entonces esa molestia, por decir, donde la gente correrá de un lado para otro, tal vez? Y hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, por favor. Aló. Por favor, cierren el micrófono. ¿Ya? Ok. Entonces son 5 meses. Eso está determinado porque así lo dice la palabra. Entonces, la verdad es que va a ser algo bastante tedioso, porque la gente va a querer morirse con tal de no sufrir esa situación, pero ¿sabes qué? Dice que la muerte les huirá. Entonces, es algo bastante fuerte. Entonces, quiero dejarte algo claro, ¿sabes? No es un asunto trivial rechazar a Cristo. O sea, de verdad te digo que las consecuencias de su decisión serán eternas. Y esto es algo que de verdad quiero que tú lo entiendas. Esto no es un juego. Eh, Podemos pensar, y algunos pueden pensar, que son asuntos de religiosos o gente que, ay, porque mira cómo están las cosas, entonces recíbelo. No te engañes,
¿sabe? La vida es fugaz y breve y en ocasiones, mira, nadie sabe el día que va a morir. En este tiempo actual, tanta gente que ha fallecido, ¿cierto? Y ha sido muy fuerte, muy doloroso para la gente porque han perdido a su ser querido. Entonces, sabe, qué importante que tú tengas la seguridad que si tú mueres, tú te vas a ir con Cristo. Entonces, te la dejo ahí, como dicen. Ahora, otra de las características, ¿verdad?, que diferencia estas langostas de las comunes es que estas tendrán un rey sobre ellas. Este rey que se menciona aquí es uno de los ángeles caídos, lo que nos hace pensar... ¿a quién me ayuda con ese micrófono, por favor? Aló. Como 15. Aló. Aló. Se me fue. Adela, por favor, apaga el micrófono y la cámara, si eres tan amable. Mi amor, tú no puedes mutear. Ok, listo. Seguimos. Íbamos por, ok, que tiene un rey sobre ellos, ¿verdad? Entonces, lo que nos hace pensar definitivamente que este va a ser un secuaz, obviamente, del enemigo, o sea, de Satanás, al cual se le permite por primera vez encabezar esta invasión de la tierra. Será algo de verdad aterrador. En hebreo, su nombre Abaddon significa destrucción y en griego es destructor. Entonces, en ambos casos tiene el mismo significado. Entonces, esta visión de la invasión de las langostas de verdad confirma lo que el profeta Daniel pues escribió acerca del mundo de los demonios, ¿verdad? De los ángeles caídos. Daniel reveló que los demonios están divididos en jerarquías de diferentes grados. Hay generales, coroneles, tenientes, sargentos y soldados rasos. Entonces, es interesante en verdad notar que todo lo que ocurre en las esferas celestiales tiene su imitación en las esferas satánicas, porque los ángeles de Dios obviamente también tienen sus categorías y sus rangos. Entonces, quiero que entiendas que con esta quinta trompeta será el primero de los ayes. O sea, ha sido una cosa de verdad fuerte y todavía seguirán dándose muchas cosas más. Te recuerdo que durará 5 meses. Apocalipsis 9, del 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos de altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en de sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¡Wow! Tremendo. Entonces entramos a la sexta trompeta, y este es el segundo año. Entonces, cuando el sexto ángel tocó la trompeta, se escuchó una voz de mando que provenía de los cuernos del altar de oro. Entonces, ese altar de oro vincula pues el siguiente juicio con las oraciones del oprimido pueblo de Dios, o sea, de lo que estaba tal vez aquí. El sexto ángel no solo toca la trompeta, sino que recibe la orden de desatar a 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates. Entonces, la orden es dada por una voz que proviene del altar. ¿Quién creen ustedes que es esa voz? Entonces, no es nada más y nada menos que obviamente Jesús, ¿verdad? Quien da la orden y dice desate. Ahora, estos ángeles atados evidentemente son demoníacos, perversos, porque si no, no estarían atados, ¿cierto? Ahora, los dejan en libertad, desatará pues una ola de destrucción en la tierra, y estos 4 ángeles se encontraban atados, y aparte los demás, creemos que es debido obviamente a la enorme
enormidad de sus crímenes. Ahora, ellos estaban en un lugar específico junto al río Éufrates. ¿Por qué es importante esto recalcarlo? Porque mire, nada en la palabra, o sea, de lugares específicos definitivamente no tiene relevancia, todo tiene relevancia, amados. Entonces, fíjate, el río Éufrates mide 2.780 kilómetros, surge desde Turquía, recorre Siria e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces, mira qué tan importante es esto. El lugar, el jardín del Edén, se encontraba en alguna parte de esta área. Allí comenzó el pecado de la humanidad. Allí se cometió el primer asesinato. Allí se llevó la primera guerra. Allí fue donde comenzó el diluvio y se extendió sobre toda la tierra. Y es ahí donde se erigió la Torre de Babel. Entonces, a esta zona fueron también llevados los israelitas a sufrir la cautividad babilónica. O sea, Babilonia fue la fuente de la idolatría. Y aquí tenemos la ola final del pecado que cubrirá la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Entonces, date cuenta, obviamente, que esto era también la zona que era de Babilonia. O sea, mira qué tan importante es cada cosa. Por eso es que la palabra es exquisita y nos muestra definitivamente cada una de las cosas. Se considera de verdad que el río Éufrates señala la división entre el oriente y el occidente. Dicen que Napoleón dijo, China es un gigante dormido y que Dios tenga piedad de la generación que lo despierte. Bueno, el continente asiático ya se ha despertado, está muy despierto y activo, ¿sabe? Allí se encuentra, ¿sabe?, una cuarta parte de la población del mundo. Y si consideramos los pueblos del lejano oriente, entre el río Yangtze o el río Azul y el río Éufrates, allí se concentra la mayor población del mundo. Entonces, imagínate, supongamos de verdad que de esas regiones comienzan a desplazarse, a avanzar hacia las regiones consideradas ya como el occidente, eso es lo que ocurrirá algún día. Entonces, aún en la época de Alejandro Magno, el río Éufrates ha sido la franja divisoria entre estos dos mundos. El profeta Zacarías, en el capítulo 5, ubica a Babilonia como el último baluarte de la región falsa, y esto será el último baluarte de Satanás. En el capítulo 15, obviamente aquí de Apocalipsis nos dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Entonces, para ellos, tal vez es una declaración tal vez literal, la hora tal vez exacta ha sido señalada conforme a lo que el Señor sabrá en su momento, ¿cierto? Pero al tocarse la sexta trompeta, una tercera parte de la población del mundo será quitada. Óigame, es bastante. Si se acuerdan cuando vieron el cuarto sello, la apertura del cuarto sello, dice que se llevó también una tercera parte. ¿Sí? Ahora nuevamente se lleva otra tercera parte, o sea, Dios mío, más o menos serán que como 2.000 millones de personas morirán, más los que fueron quitados del cuarto sello. O sea, es bastante la gente que va a perecer con la apertura del cuarto sello y con la apertura de la sexta o el toque de la sexta trompeta. Pero aquí dice que los jinetes eran 200 millones. Yo oí el número, dice Juan. Ahora, este tamaño de este ejército es grandioso. El apóstol recalca que obviamente él oyó claramente ese número. Y si uno comienza a pensar, amados, entre China, India y Japón se podría reunir esa cantidad de hombres para el mismo día de mañana si quisieran. Ahora, Juan no estipula o no comenta si en verdad son seres humanos. Ahora, podría ser seres humanos, pero también recuerden que puede ser una invasión de demonios, como estamos hablando que son las que venían langostas también y lo anterior, y que también fueron desatados 4 demonios, ¿verdad? Del pozo del abismo. Podremos imaginar que todo esto viene a incursionar, ¿cierto? Aquí en la tierra. Ahora, también nos habla de unos caballos y sus jinetes y unas corazas que tenían. Ahora, podríamos pensar, no hay una claridad en cuanto a esto, de que puede haber, hoy hay una tecnología, hay muchas cosas, pero puede que en ese tiempo haya otras cosas más cuando se dé. No sabemos de verdad ese tipo de armamento cómo será. Lo único es que podemos decir es que
esos jinetes, esas corazas o los colores que llevaban eran muy llamativos, porque el fuego es un rojo vivo, ¿verdad? El zafiro un color azul y el azufre es color amarillento. Ahora, el apóstol describe el caballo como el animal de esta guerra. Lo que está sucediendo ahora en realidad es que el submundo, ¿verdad?, de los demonios está batallando contra la humanidad. Usted se imagina, imagínese como si fuera Terminator. Lo asemejo así, como hace de pronto Katy Quintana, que comienza a relacionar las cosas. Así como cuando supuestamente vino Skynet, ¿verdad? En lo de la película, y entonces las máquinas se rebelaron contra los humanos. Ahora imagínese usted entonces esa horda demoníaca, ¿sí? Se manifiesta y se revela de tal manera que viene precisamente a acabar con toda esta humanidad, con la tercera parte de los hombres, porque dice que el fuego, el humo y el azufre salían de sus bocas. Mire, y estas tres plagas mencionadas aquí, podemos decir que las podemos tomar de forma literal, porque así como también se manifestó en Egipto con las plagas, así también se manifestará aquí. Entonces hay muchas características definitivamente similares, ¿verdad? Con muchas de las cosas que ocurrieron antes y que, no, y que ahora vendrán, pero con una mayor magnitud. Entonces, vuelvo y digo, pellizquese, pellizquese, porque definitivamente yo no quisiera estar aquí, ¿verdad? Pasando cada una de estas situaciones. Una cosa muy, muy fea, la verdad, diría uno, viendo todo lo que acontecerá. Entonces dice que la sexta trompeta termina diciendo, es una cosa impresionante. Eh, no lo escribí aquí, pero cuando dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Esto es tremendo. Óyeme, gente que estaba viendo, ¿cierto? Esas situaciones, o sea, cómo la gente caía, cómo la gente moría, y aún así su corazón endurecido para no buscar y no rendirse ante el Señor. Entonces, la palabra que dice aquí hechicería proviene de la palabra griega farmakeia, que viene de la palabra farmacia, de ahí viene la palabra farmacia, y está relacionada con drogas. Entonces, los lugares donde se venden drogas, aunque sean medicinales, se llaman farmacias, ¿cierto? Por lo tanto, en el periodo de la gran tribulación habrá un gran consumo de drogas entre aquellos que viven en ese tiempo. Me imagino yo acá que el uso pues indiscriminado de drogas les permitirá soportar los juicios que ya hemos visto, de verdad, pues mencionados anteriormente, y que estas personas se entregarán a esas drogas al sufrir el ataque y las picaduras de las langostas con colas de escorpión, el dolor, la angustia, las molestias continuas a una plaga detrás de otra, y con eso ellos ¿cómo te digo? O sea, crearán como una adicción más a eso. Ahora, será una cultura definitivamente dedicada a paliar los efectos de los dolores físicos y emocionales con sofisticadas drogas de diseño. Será como una religión, esa fe en las drogas en el periodo de la gran tribulación. Entonces, es impresionante ver cómo aún en ese tiempo, ¿verdad? La gente no volverá al Señor. Y, amado, por eso tenemos la oportunidad. No ha sonado una trompeta para nosotros en el sentido avisándonos de que el Señor viene, porque es diferente obviamente a esta, así que estemos apercibidos. Ahora, llegamos hasta la trompeta 6. Resulta que entre la apertura de para la trompeta 7 se da un espacio breve, por decirlo así, y tiene que ver con el capítulo 10. Dice el capítulo 10, no lo coloqué ahí, sino lo tengo acá, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito
abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y que el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero como lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, este es un ángel poderoso, pero, ¿sabes? No hay una identificación clara de quién es él. Entonces el libro de verdad se cree o se dice que es el mismo, ¿verdad? Que se vio con la apertura de los 7 sellos. Recuerde que este libro o este documento estuvo en las manos del Padre, ¿verdad? Y como lo decía en el capítulo 5, en el versículo 1, y se lo entregó a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién era el único que de verdad que tenía o era merecedor o era digno para poder tener y abrir ese documento o ese libro? Era nuestro Señor Jesús. Y es cuando se rompen, ¿verdad? Y comienzan los 7 sellos. Entonces, al abrir el Señor Jesús este sello, después de otro, hemos visto cómo se desarrollan diferentes eventos, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, este tiempo, pues todavía pertenece a esta pausa que está entre la sexta y la séptima trompeta. Es decir, ya la sexta trompeta sonó. Y podemos de verdad decir que el Señor obviamente es el que ha querido pues manifestar su vida en cada una de lo que estaba pues rodeando. Ahora, dice aquí que también este ángel tenía un pie sobre la tierra y un pie sobre el agua. Lo que está diciendo es que Dios afirma que todo le pertenece, ¿sí? El mar, la tierra, así como también al hombre, al ser humano que lo puso sobre este planeta. Recuerda que tú y yo somos inquilinos de verdad de esta tierra. Entonces el ángel lo que hace es reclamar la tierra y el mar para el Señor Jesucristo. Entonces es como cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando nos enseñaron historia, y me imagino que cuando llegaban los que descubrían, por lo menos Cristóbal Colón, cuando descubrió América, puso la bandera de España diciendo, esto le pertenece a los reyes de España. O sea, entonces es lo mismo que hizo este ángel, o sea, como reconociendo de verdad, tú eres definitivamente el dueño de este territorio. Y un día, obviamente, todos los reinos de este mundo, pues estarán bajo la autoridad de Jesucristo, pero esto se dará después de experimentar todos los juicios de Dios. Entonces es importante definitivamente pues poder entender esto, que eso sucederá en este tiempo, pero aquí hay algo también importante, y es que dicen de que sonaron 7 truenos, pero es la primera vez definitivamente que en la Biblia dice, hey, no escribas, o sea, guarda, séllalo y ciérralo. Es la primera vez y la única vez que se dice eso. Solamente el Señor sabrá qué es lo que Juan escuchó. Ahora, le dice, come este librito. Y siguiendo pues la instrucción, él lo hizo. Y es parecido a lo que se ve en el capítulo 15 de Jeremías, ¿verdad? Cuando le dice, come también, o sea, lee y come. Y dice que Jeremías también pues experimentó eso, que cuando lo comió le era dulce, pero cuando le llegó pues a su estómago era amargo. Entonces vemos que esto es un momento donde definitivamente el Señor le está diciendo a Juan, hey Juan, tú estás viendo todo esto, yo necesito, sabes, que tú vayas y le digas a la gente que necesito definitivamente que su vida se enderece. O sea, no podemos, de verdad, amado, les digo, vivir una vida sucia, de verdad.
manchándonos con pecados que ensucian el alma, la mente y el corazón, que nos apartan de la santidad de Dios. Mire, la palabra de Dios no está si eso nos pasa es porque la palabra de Dios definitivamente no está dando resultados en nuestro corazón. Y lastimosamente hoy mucha gente se interesa más en que le digan profetízame, 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 en vez de verdad querer vivir una forma de verdad como hijo de Dios real. Entonces, necesariamente tenemos que despertar. Ahora, Juan estaba convencido cuando le dijo esto, necesito que vayas y le digas que él necesitaba ir a muchos lugares, ¿verdad? O a hacer extensivo de que la gente de verdad se volviera al Señor, que escuchara las buenas nuevas. Y tú y yo estamos llamados también a eso en esta preciosa noche. Seguimos todavía en este tiempo de esa espera. ¿Vamos bien hasta ahí, amados? Díganme, ¿vamos bien? ¿Alguien que me diga? Meli. Sí, Todo bien. sí, señora. Sí, señora. Todo bien. Ok. Bueno, listo. Entonces vienen los dos testigos. Los dos testigos, esto abarca pues el capítulo 11, ¿sí? De Apocalipsis. Y lo puede usted leer en la casa, si quiere. Bueno, vamos a leer, díselo aquí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad en sentido espiritual. Se llaman Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo ahí pasó, he aquí el tercero ahí viene pronto. Ahora, todavía nos encontramos en el intervalo en espera de la séptima trompeta. O sea, fíjate, todo esto está aconteciendo en esa espera. La séptima trompeta todavía no ha sonado. Entonces, este periodo en el cual pues el Señor Jesucristo de verdad nos muestra, es como todavía el tiempo de los gentiles, pero va a llegar un momento en que esto cesa. Mira, y mirando esto definitivamente, la parte de los dos testigos, esto nos muestra, estos dos testigos, da como a entender que es el comienzo de la mitad de los 3 años y medio que siguen. Es decir, el anticristo ha sido manifestado, ¿sí? Ellos, entonces, su tarea definitivamente es comenzar a predicar a la gente arrepentimiento. Estos dos testigos son investidos por el poder de Dios, o sea, van a tener una autoridad especial para predicar el mensaje. Imagínense así como era Elías, imagínense así como era Juan el Bautista, o sea, ellos van a hablarle a la gente. Obviamente esto no va a ser bien recibido
Obviamente no van a tener ropas lujosas porque dice aquí que sus vestidos de silicio, o sea, vestidos de silicio de luto. Entonces será un mensaje de condenación. Entonces el escucharlo será como una tortura definitivamente y la gente se va a alegrar de que los maten. Aquí lo que uno puede definitivamente es ver que este periodo todavía, esos 42 meses, están hablándonos que es la última parte ya de la gran tribulación, porque el anticristo tuvo que haberse manifestado, tuvo que haber entrado ya inclusive al gran templo, ¿cierto? O sea, ha debido ya manifestarse, mostrándose de que él no era el Mesías. ¿Para qué? Para que ellos comiencen a predicar. Y es una cosa bastante fuerte porque ¿quiénes serán? Mire, hay gente que dice, ¿sí?, que es Enoc y Elías. Otros dicen, ¿será que es Elías y Moisés? Otros dicen que es Juan el Bautista y Elías. Y mire algo, Enoc, obviamente, él fue llevado, ¿cierto? Elías también fue llevado. Moisés dice que el Señor fue quien lo enterró, así que no se sabe a ciencia cierta dónde fue su sepulcro, solamente se menciona un área. Juan el Bautista es el único, obviamente, que fue decapitado. Ahora, no tenemos de verdad ciencia cierta quién va a ser, porque pueden ser dos personas de pronto igual normales en las que el Señor las reviste de poder. Lo único que sabemos definitivamente es que ellos tienen una autoridad especial, o sea, así como pues los que vimos la película, ¿cierto? Ellos van a estar ahí, van a ser intocables e inmunes ante cualquier ataque del hombre, o sea, del hombre, y solamente van a morir a manos de quién, del anticristo. Pero ¿por qué se dará estas cosas? Porque obviamente la gloria de Dios se tiene que manifestar, como la gente va a estar, o sea, mira lo que decía el capítulo o los versículos anteriores donde decían que la gente estaba viendo, ¿cierto?, la manifestación de las cosas, la gente estaba viendo que toda esta persecución, las muertes y todo esto, y la gente seguía adorando entonces a los demonios, seguía adorando a las imágenes, o sea, no querían tomar una decisión de volver su corazón al Señor. Entonces, aquí, estos testigos obviamente están predicando y la gente eso le va a chocar, o sea, esa la gente le va a molestar y ellos se van a gozar cuando estos hombres mueran en esos momentos. Entonces, cuando los maten, el anticristo van a exponer sus cuerpos, porque para un judío de verdad era algo terrible no darle sepultura a un cadáver, o sea, entonces ellos serán expuestos. Imagínate tú así como estaba en la película, que estuvieran grabando, ¿cierto? Y una cámara de alguna, yo no sé, pongamos un CNN o algo por el estilo, ¿verdad?, esté grabando eso, y dice que a los 3 días y medio vendrá sobre ellos el espíritu de vida y tal, y las cámaras supuestamente, o sea, estarán mirando tal vez ese momento, o sea, porque es que va a ser visible, porque así como fue visible la muerte de ellos, también será visible, ¿verdad?, el que ellos vuelvan a la vida. Pero hay algo impresionante, y es que ellos escuchan una voz donde dice, vengan acá. Es decir, y los toma, o sea, yo me imagino entonces ahora sí, ver ese momento, pues nosotros que estemos allá arriba, cómo fue tomado Elías. Recuerdan cuando dice que Elías le dijo a Eliseo, hey, tú vas a recibir lo que tú estás pidiendo, pero si tú ves, o sea, si tú no quitas la mirada de mí. Entonces me imagino de verdad que ellos serán tomados, ¿verdad?, y subirán al cielo de una forma espectacular donde todo el mundo lo verá. Entonces dice definitivamente hay la palabra que vendrá terror sobre algunos, ¿cierto? Pero también se producirá un gran terremoto en eso y destruirá parte de la ciudad. Entonces, qué impresionante, de verdad, ver todo esto. Dice que se producirá una muerte de 7,000 de sus habitantes. Entonces, la gente dará pues gloria a Dios, o sea, se arrepintieron, pero todavía seguirá gente que definitivamente
no querrá volver, o sea, o seguirá definitivamente como ellos quieren andar. Cuando todo esto sucede y todo esto acontece, ya viene un tiempo definitivamente donde el Señor está mostrando que ya su venida está pronto. Entonces el séptimo ángel, ¿sí? Suena la trompeta y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de nuestro Señor y de su Cristo. Seguramente me equivoqué aquí cuando lo escribí. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de sus tronos, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, de los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces aquí vemos ya la séptima trompeta. Entonces, esto tiene un gran significado y es especialmente relevante para la correcta comprensión pues, del resto del libro del Apocalipsis. O sea, aquí el programa de Dios, por decirlo de alguna manera, nos lleva cronológicamente al comienzo de la eternidad, que se dará obviamente cuando uno llegue al capítulo 21. ¿Sí? Entonces la séptima trompeta, incluirá los 7 juicios finales de las copas, que esto se ve en el capítulo 16 de Apocalipsis. El establecimiento del reino milenial, que se ve en el capítulo 20, ¿verdad? Y la coronación de Jesús como un rey soberano, que es en el capítulo 19. Entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que entender aquí. El toque de la séptima trompeta nos dice que hubo grandes voces en el cielo. Recuerda que cuando vimos el inicio de la primera trompeta, dice que cuando se dio la apertura del séptimo sello hubo un silencio más o menos por media hora. Fíjate que aquí sí hubo grandes voces, o sea, aquí sí hubo, por decir así, bulla, ¿sí? En donde se manifiesta que ya obviamente viene un gran júbilo porque se anticipa ya la inminente derrota del mal. Ahora, los reinos del mundo, o sea, del cosmos, han venido a ser de nuestro Señor, ¿verdad? Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, esto aquí nos habla que definitivamente que a pesar de las numerosas diferencias políticas y culturales, la Biblia de verdad considera el mundo entero en sentido espiritual como un solo reino bajo el dominio, ¿verdad? De Satanás, pero que obviamente lo tomará el Señor para poder hacer y acabar y exterminar con todo lo que el diablo quiso hacer sobre la tierra. Ahora, también nos habla que los 24 ancianos, ¿verdad?, adoraron al Señor, y esta imagen lo que implica o lo que muestra es la iglesia al completo, o sea, es un acto de adoración común, o sea, todos los que estamos allá vamos a estar adorando y reconociendo al Señor y celebrando que por la segunda venida de Cristo a la tierra. Entonces, esto es en respuesta, como dice ahí, a esas oraciones, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Otro punto es que nos revela el hecho de que la rebelión obstinada del hombre continuará hasta el mismo fin, porque fíjate lo que dice ahí, qué tremendo. Y se airaron las naciones, o sea, ¡hey! ¡Qué fuerte! Si te das cuenta que definitivamente el corazón del ser humano, cuando no quiere entregarse al Señor, wow, o sea, se vuelve soberbio, orgulloso. ¿Aló? Así que, hey, de verdad, vuelvo y digo, esto yo creo que nos debe confrontar definitivamente para que tomemos una decisión de qué es lo que queremos en nuestra vida eterna definitivamente. O estamos con el Señor o nos vamos con Satanás. O sea, no hay de más. Y no te estoy metiendo terror ni nada por el estilo. Simplemente te estoy diciendo, hey, es hora de verdad de pellizcarnos. Entonces, fíjate que así como Adán y Eva de verdad se desviaron porque se dejaron seducir, esto nos muestra que el corazón del hombre siempre está en una continua ganas de verdad de llevarle la contraria al Señor. Entonces, las naciones definitivamente no han querido, sino que han querido es irse a sus dioses, ¿sí?
para que no haya una transformación en ellos. Ahora, también esto nos muestra que vendrá el tiempo entonces de juzgar a los muertos. O sea, esto nos lleva al gran trono blanco. Ese es otro de los juicios que habrá, que se dará en el capítulo 20. Y seguirá, pues obviamente, o es el derramamiento final de la ira de Dios. Ahora, también después vendrá el galardón de los siervos de los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes. O sea, como nosotros estamos allá, ¿cierto? Vendrá la recompensa, ¿cierto? Ya nosotros recibimos esas coronas, pero vendrá la recompensa para aquellos que fueron del Antiguo Testamento y a los que murieron, ¿se acuerdan? En la gran tribulación, que recibieron o que murieron fue por Cristo. Ahora, hay que tener en cuenta que definitivamente Dios recompensa de verdad a su iglesia, pero nosotros tenemos que entender que también viene una condenación para los incrédulos y esta va a ser bastante fuerte. Y también vemos que habrá un templo en el cielo, este santuario, pues obviamente porque dice que habrá relámpagos y todo y se mostrará y se abrirá el cielo para mostrar de que hay algo especial allá. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta frase pues nos habla de que los juicios que acontecerán. Y por último, sí, o sea, ya acabamos ahí el juicio de las trompetas, está el capítulo 12, que muy brevemente, pues aquí lo resumí, la mujer, el niño y el dragón. No les voy a leer pues todo el capítulo 12, pero cuando aquí habla o hace mención definitivamente sobre la mujer, el niño y el dragón, ese es Apocalipsis 12:1. Vamos a buscarle un poquitico para que dice un poquitico nada más. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regía con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y bueno, eso lo puede leer ya a continuación en su casa. Y este texto nos habla de que la mujer pues representa al pueblo de Israel. Ya aquí obviamente estamos hablando que estamos en estos 3 años y medio, ¿verdad? Restantes, y acuérdense que muchas de estas cosas pues ya van directamente al pueblo de Israel, donde ellos se dan cuenta de que obviamente ese varón que pensaban que era el Mesías pues no era, sino era el anticristo. Ahora el dragón obviamente representa a Satanás, el hijo representa, o el hijo varón representa a Jesús, el ángel Miguel que está batallando, el vástago de las mujeres representa a los gentiles que vienen en la fe, ¿verdad? O sea, o que mueren ahí. La bestia que sale del mar, el anticristo, la bestia que sale de la tierra, usted sabe que es el falso profeta que promueve al anticristo. Aquí es importante entender algo. Recuerden que el diablo siempre quiso acabar, ¿cierto? Con la simiente, ¿verdad?, de la mujer, y cuando fue en Éxodo, cuando quiso acabar, obviamente, con todos los varones, cuando fue el tiempo de Moisés, luego cuando nació Jesús, Herodes, ¿verdad?, que mandó también a matar. Entonces, una representación definitivamente de cómo el Señor siempre igual guardó a su pueblo, pero el enemigo siempre ha querido acabarlo. Entonces es para que nos pellizquemos y entendamos que vienen tiempos de verdad bastante fuertes. Si hoy lo que vivimos usted considera que no es fuerte o que ya es fuerte, amado, lo que va a venir es peor. Los capítulos siguientes pues ya han sido tratados porque vienen las dos bestias, ya ustedes saben cuáles son, y pues ya mañana sería la última clase. De verdad, muchas gracias por su atención en el día de hoy.
No sé si tienen alguna pregunta o si todo quedó claro como el agua. ¿Hay alguna pregunta?